estés bien. Después de los capítulos anteriores en los que hemos hablado y hemos presentado este recorrido de nuestro sistema nervioso, este recorrido a través de las diferentes reacciones que podemos tener y cómo todo esto funciona dentro de nosotros, venimos a un espacio probablemente familiar para ti para hablar de algo muy importante y que ya os hemos avanzado. Vamos a profundizar en temas que tienen que ver con la comunicación, con la inclusión, como herramientas que nos ayuden a poder enfatizar todo el camino del sistema nervioso que tiene que ver con la seguridad y con la conexión. Recuerda que son 3 los agentes implicados en la acción educativa. Comunícate con tus compañeros de trabajo, interésate por cómo están. Lo mismo con los papás, y cuando estés con tus chicos y chicas ganarás en seguridad. Así que sin más preámbulos vamos a profundizar en algunos aspectos relacionados con la comunicación que son muy importantes en estos momentos. Andrés. Asegúrate de que el otro, sea quien sea con quien estés hablando, sienta tu presencia. Parafrasea lo que va diciendo, asiente con la cabeza, termina sus frases, explícale lo que te llega. Me estás diciendo que esto hará sentir a la otra persona importante y que su mensaje es valioso. Otro de los factores en los que nos vamos a fijar con especial importancia va a ser en huir de pronosticar y de etiquetar. A veces, sobre todo las personas que ya tenemos experiencia en el ámbito educativo, nos ocurre que cuando vemos determinadas situaciones ya las reconocemos y las relacionamos con otras que hemos vivido anteriormente. En este caso, y teniendo en cuenta que la situación es absolutamente nueva e está incrementada de intensidad, vamos a intentar huir de pronosticar y no etiquetar, no relacionarnos con las etiquetas, sobre todo en negativo. Y mientras no nos podamos tocar, mientras dure el COVID y sus efectos, ¿cómo podemos reemplazar esa calidez? La mirada, mirar fijamente a los ojos de una manera comprensiva, demostrando interés, puede reemplazar esos abrazos y nos pueden ayudar a esperar hasta que lleguen. De hecho, tenemos oportunidades también de generar cosas nuevas. Podemos generar nuevos códigos. Habéis visto cómo nos hemos aprendido a saludar con el brazo, cómo hemos podido hacer diferentes toques. Si os relacionáis con niños y niñas pequeños, también podéis generar algún tipo de código nuevo y divertido que a ellos les ayude, tocarse con el pie o cualquier cosa que surja de ellos también y que podamos utilizar. Todo ello con esa mirada que ya sabemos que nos gusta en el sistema nervioso, ¿no? Esta mirada apreciativa y esta mirada que vamos a intentar que genere la máxima conexión posible. Relacionado con la comunicación, concretamente la no verbal a través de la mirada, te recomiendo, para incluir a todos, incluirlos previamente dentro de ti. Si piensas como ejercicio diario que todas las personas, sean quienes sean, padres, compañeros o niños, son en sí mismos autosuficientes y que tienen los recursos necesarios para salir adelante, y ahí estás tú para ayudarles, solo pensar esto diariamente te ayudará a tener esa mirada de inclusión. Pero para que todos se sientan incluidos, antes inclúyelos tú. De hecho, de esta manera vamos a poder estimular esta parte del sistema nervioso de la seguridad y de la confianza. La inclusión es algo para lo que además todos venimos preparados biológicamente. Si os sabéis, es una de las estrategias adaptativas que han hecho que el ser humano haya podido sobrevivir a lo largo de los siglos, buscando esta conexión y a mantener el ámbito de seguridad todos juntos. Conocernos un poco más, ser proactivos en saber cómo está el otro, quién es, qué le pasa, nos puede ayudar a sentirnos más próximos, y en estos tiempos hemos de sacar ese plus, ese extra de cada uno de nosotros para hacer del entorno educativo un lugar seguro. Así pues, vamos con los recursos prácticos. El primero de ellos tiene que ver con la sugerencia de que los primeros días, cuando recibáis a las familias, recibáis a los niños, recibáis a vuestros compañeros también, en el inicio del trabajo, dediquéis un tiempo en especial solamente a poder hablar, a poder reconoceros, a poder saber cómo estáis, de cara a estar mucho más al corriente y mejorar los canales de comunicación, y también poder incluir algunas situaciones complicadas que hayan podido darse, poder incluir también familias o casos, situaciones en las que puede haber especial vulnerabilidad, especial fragilidad, y tenerlo en cuenta. Puede parecer
que tenemos todos muchas ganas de empezar con contenidos, de empezar con temario. De verdad que os va a ahorrar mucho tiempo si emocionalmente estamos mucho más dispuestos a compartir. De la seguridad a la cercanía hay un paso estrecho y desde ahí podemos pedir explícitamente cómo queremos ser tratados y preguntar a los demás cómo quieren ser tratados. A final de cuentas, se trata de cuidarnos entre todos para salir adelante en esta situación excepcional. Totalmente. El tercero de los recursos tiene que ver con trabajar la empatía, con cuidar a todos los miembros de nuestra comunidad educativa, incluyéndolos. Trabajar la empatía a veces pasa con podernos preguntar qué habrá pasado a esta persona para que esté viviendo esta situación de esta manera, cómo debe de ser la vida de esta persona para que esté viviendo así. Nos puede ayudar a ponernos en el lugar del otro, ciertamente, en el lugar de la otra, y poder de esta manera incluir esas situaciones especiales y juntos poder aumentar toda la comunicación y salir de aquí mucho más fortalecidos. Así pues, en el capítulo de hoy os hemos querido ofrecer algunos aspectos, algunas pinceladas que nos han permitido profundizar en aspectos de comunicación y de inclusión, en la importancia de poder dedicar tiempo a hablar, a comunicarnos, a ponernos en el lugar del otro, de manera que podamos incluir todos y podamos de esta situación fluir mejor y tener mejor clima de convivencia, generar un espacio más seguro para nuestro sistema nervioso autónomo y para un mejor trabajo en común. En los próximos capítulos iremos avanzando este tipo de situaciones. Veremos en el siguiente cómo los acuerdos y consensos van a ser mucho más fácil ahora que hemos avanzado en comunicación y poder entender qué es lo que es más importante para unas personas y para otras. Si a pesar de todo, como es una respuesta del sistema nervioso, no podemos evitar el conflicto, también veremos algunas sugerencias para cómo gestionarlo. Pero todo esto, no me quiero avanzar, será en el siguiente capítulo. Así que nos despedimos aquí por hoy. Hasta la próxima.